Expedientes con Arturo Ángel. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, noches. Saludos a todos por allá. Igualmente, saludos ya de vuelta en Nueva York después de la trompiza. Ya, de la semana intensa, aunque bueno, vamos a ver qué siguen los siguientes días, ¿no? Con los nombramientos, con el tan esperado, quién va a quedar de jefe del Departamento de Justicia, qué va a pasar con los procesos que estaban abiertos en contra de Donald Trump, Enrique, y bueno, el tema con México, ¿no? Ya veremos cómo, en fin, vienen semanas muy moviditas aquí, tanto nombramientos del gabinete como en la relación con México. Bueno, ya nos estarás contando sobre ello, por lo pronto. Estamos recordando que cumple 2 años el corruptómetro, esta herramienta para identificar casos de corrupción, una especie de observatorio desde el periodismo, desde la abogacía, desde la defensoría, para observar casos de corrupción importantes, de impacto, publicados en medios de comunicación. 2 años, ¿y cuáles son las cifras? Exactamente, Enrique. Pues mira, como tú lo dijiste, ¿no? El objetivo ha sido pues poder reunir en un solo sitio todos los casos, ¿no? Que se publican en los medios en México, tanto nacionales como en los medios locales, ¿no? Un poco, luego son historias que es difícil seguirles la pista porque difícilmente vamos a poder leer todos los medios. Entonces creamos este observatorio desde Tojil con la idea, pues, tanto de identificar estos casos, Enrique, como estar atentos a su seguimiento, ¿no? Y en su momento identificar algunos que sean de alto impacto y poder además, evidentemente, desde Tojil también darles un empujoncito o tratar de ver, pues, cómo se puede ayudar para acabar con la impunidad. Bueno, en los 2 años de la iniciativa, que lleva ya trabajando desde octubre del 2022, tenemos 692 casos, historias, notas, reportajes que hemos monitoreado en los medios de posibles hechos de corrupción. O sea, prácticamente 700 casos, ¿no? En solamente 2 años, casos que involucran a todos los niveles de gobierno, Enrique, ¿no? Si bien el nivel federal, te diría que es el que concentra una buena parte de los casos, ¿no? Más prácticamente el 50% de los casos están relacionados con el nivel federal, pues también tenemos, por ejemplo, 168 casos de corrupción a nivel estatal, 52 casos a nivel municipal, y luego también muchos casos donde se combinan autoridades de los distintos niveles, ¿no? Ahora, estos 692 casos, Enrique, representan, fíjate, un potencial daño al erario público, porque lo que hacemos es identificar los casos, ver de cuánto es el monto del desvío, o de la posible malversación o del sobrecosto al contratar un servicio, y lo vamos clasificando. Bueno, tenemos una cantidad que es de escándalo, 914,000 millones de pesos en posibles daños al erario como resultado de estos casos de corrupción que, ojo, Enrique, son casos que han llegado a los medios de comunicación, o sea, es de lo que nos hemos enterado, que han documentado algunos medios de comunicación. Como la punta del iceberg, digamos. Exactamente lo que se hace público, digamos, ¿no? Ya sea o porque algún grupo de periodistas hizo una investigación o algún colega obtuvo una exclusiva y lo puede revelar, o incluso también hay casos anunciados por la propia autoridad, Enrique, que dan a conocer que están investigando algún posible malversación de recursos. Bueno, 692 casos, 914,000 millones de pesos en posibles daños. Y uno de los datos que te diría más tristes de esto es que desafortunadamente el 30% de los casos están relacionados con presupuesto que estaba etiquetado para fondos de seguridad pública o de salud, ¿no? Que deberían de ser los sectores, los sectores muchísimo más, no digo que esté bien que haya desvíos o mal uso de recursos en todos los sectores o en algún sector, pero uno supondría que seguridad y salud, estamos hablando de 2 áreas fundamentales, y contra lo que uno pudiera esperar son los sectores más afectados por los malos manejos, Enrique, ¿no? 128 casos relacionados con temas de seguridad, 72 casos con fondos de salud, insisto, el 30%. También tenemos identificados 71 casos donde los malos manejos eran en presupuesto para obras, ¿no? 60 casos en contratos o presupuesto para energía, y ahí tienen que ver todos los casos de Pemex y de CFE, por ejemplo, en fondos para educación, 53 historias publicadas de malos manejos,
en recursos destinados para el campo y para la agricultura 63, o sea, en realidad tocan a zonas muy sensibles, pero insisto, seguridad y salud desafortunadamente son los sectores donde se registran una mayor cantidad de malos manejos. Antes de pasar a qué ha pasado con esos casos, otra clasificación interesante tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? Como es natural, ¿no? Y digo que es natural porque Morena, pues básicamente encabeza la mayoría de los gobiernos, tanto el federal como los gobiernos locales. Exacto. Entonces, 48% de estos 692 casos tienen que ver con gobiernos de Morena, el 48%, ya sea administraciones semanales de Morena o con funcionarios servidores públicos que vienen de ese instituto político, el 20% del PRI, el 7.2% del PAN, y de ahí nos vamos a todos los partidos. Lo que te quiero decir es que ningún partido se salva, ¿eh? O sea, no hay un solo gobierno de ningún partido que puede decir, no, a mí jamás me ha tocado un tema de corrupción. La pureza no existe, ¿no? Digamos. No, exactamente. Ya la proporción varía de, pues, cuántos estados, municipios o gobiernos, ¿no? O en este caso, el nivel federal. Y te diría que el dato más impactante, pues, desafortunadamente, el de los resultados, ¿no? O sea, mira, de los 692 casos, de entrada, Enrique, el 32% no hay ni una investigación en curso. O sea, ya de entrada de la tercera parte, pese que se han dado a conocer los escándalos públicos o los hechos de corrupción y se han documentado periodísticamente, el 32% no se ha iniciado ningún tipo de investigación oficial, ni administrativa ni penal, ¿no? ¿32? O sea, 32%, ajá, o sea, 224 ni siquiera la autoridad, te imaginarás que pasan por la descalificación, en realidad, de no, esto es una guerra sucia y aquí no se va a investigar. O sea, ahí tenemos casos muy importantes, Enrique, por ejemplo, los que en los últimos años se han documentado de posibles irregularidades en algunos temas de contratos federales, que incluso en el sexenio pasado se decía que involucraban a personas cercanas a los hijos del expresidente, tú lo recordarás, ¿no? Bueno, en esos casos no hay investigaciones en curso, ¿no? Entonces, hay un porcentaje importante. Ahora, de los que sí se investigan, ¿no? Bueno, de los que sí se investigan, solamente 216, que estamos hablando del 30%, han llegado a un proceso penal, ¿no? Y solamente, Enrique, de los 692 casos, solo en 14 ha habido un juicio o una sentencia. O sea, estamos hablando del 2%, ¿no? O sea, más o menos en los niveles de impunidad que tenemos en general en el país, ¿no? Con dos agravantes. Uno, estamos hablando de casos de corrupción, y dos, que uno esperaría que al volverse casos públicos, pues hubiera un mayor interés, ¿no? Mayores resultados de que estuvieran esclarecidos, exactamente, porque bueno, como sea, ya se reveló, ya salió la historia, ya se publicó la nota, el reportaje, ya se dio a conocer, pues desafortunadamente no. O sea, de nuevo, el 2% de los casos son los que han llegado a juicio o a una sentencia. La otra cantidad, pues siguen atorados en el mejor de los casos en una investigación o ni siquiera con una denuncia, Enrique. Entonces, desafortunadamente, lo que hemos podido documentar en estos 2 años, ¿no? Es que en los temas de corrupción, ni siquiera, aunque se hagan públicos los casos, hay una proporción significativa de casos que se resuelven. Ahora, una buena noticia, Enrique, es que se publican muchas historias de corrupción. Eso sí es cierto, hay en todos los niveles, nos hemos encontrado historias, por ejemplo, de policías que piden, o sea, hay medios locales que publican historias de policías que, por ejemplo, piden extorsiones, ya sabes, con la transferencia bancaria, con la app del banco. En un municipio, Nuevo León, hubo un alcalde que llegó y resulta que se encontró que su antecesor habían pedido como 70 iPhones última generación y no los devolvieron, ¿no? Hay casos, y los grandes casos, Segalmex, CONADE, estafa maestra, las obras insignia. O sea, se sigue publicando muchas historias de corrupción, lo cual me parece que es una buena noticia, porque todos sabemos en México, pues también la complejidad de hacer periodismo, y hablamos un poco de eso cuando presentamos la página web del Corruptómetro hace unos meses, ¿no? Pero no garantiza la publicidad de casos de corrupción que se resuelvan. Eso es lo grave. Eso es lo grave, ¿no? Y aquí, esperemos que con estas modificaciones que se viene, el nacimiento de una Secretaría Anticorrupción, se va a transformar la función pública. Pues creo que esto puede ser un insumo muy útil, Enrique, de casos que están ahí, que ya pasaron, pues a lo mejor para retomarlos y ver que hay algún resultado, ¿no? Ahora, otra cosa, muchas de estas historias
tienen como sustento solicitudes de transparencia, información que se obtiene con estos mecanismos. Es lo que hemos estado platicando. ¿Cómo le vas a hacer Exacto. ahora para tener esos datos? ¿Te los va a dar quien es juez y parte o de verdad va a haber una autonomía dentro de la estructura de la Secretaría Anticorrupción, hoy de la Función Pública, que va a llevar todas las tareas que hacía el INAI? Exactamente, y muchas de estas historias, cuando uno las lee, Enrique, te hablan de pedimos tal número de contratos a la dependencia X, la dependencia nos lo negó y metimos una queja y gracias a eso nos dieron información. Bueno, ¿qué va a pasar con ese tipo de historias, no? O sea, va a seguir, ya lo veremos, pero suena complicado pensar que siendo ahora las dependencias o los sujetos obligados juez y parte, ellos mismos se van a autoobligar a dar alguna información cuando consideren que no es necesario. En fin, creo que va a ser interesante ver a través de este monitoreo que por cierto vamos a continuar, ¿no? Se van a seguir publicando ahí en corruptometro.tojil.org cada semana los monitoreos de estos casos y vamos a ver cómo evoluciona esto, Enrique, ¿no? Sobre todo a raíz de las reformas que vienen. Bueno, pues lo estaremos viendo, Arturo. Saca la calculadora, el ábaco y un San Juditas de cabeza. Exactamente, ¿no? A ver cómo nos va, pero bueno, no, sí, se ve complejo, pero bueno, aquí vamos a seguirle nosotros. Te mando un abrazo, Arturo, gracias. Cuídense, bye. Saludos a la banda de Tojil que han puesto el corruptómetro como esta herramienta de exposición y de ver cómo se resuelven en México los casos que se conocen de presunta corrupción.